Voy a empezar a compartir pantalla para iniciar nuestra sesión de hoy. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, profesor. Bueno, entonces me disculpan de pronto que estoy un poco agripado. Estamos en las energías renovables, habíamos visto la energía solar, la eólica, la geotérmica, la mareomotriz. Y ahora vamos a mirar lo que es la energía de la biomasa y en qué consiste, y miraremos unos videos pues, que nos aclare ciertos conceptos. De esta manera, lo que uno ve y escucha es más, eh, se nos queda más. Entonces, la energía de la biomasa es la obtenida a partir del aprovechamiento pues, de la biomasa, la cual es la materia de origen orgánico, vegetal o animal que se puede utilizar con propósitos energéticos. Pues por acá en los pueblos es lo que nosotros vemos como que el carbón, leña y todo eso. Entonces, el aprovechamiento de la biomasa es de dos tipos, tradicional y el moderno. Pues el uso tradicional está relacionado con procesos de combustión como la madera, el estiércol animal, paja, carbón, por nombrar algunos. Disculpe, profe, no se escucha. ¿Alguien más nos puede escuchar? ¿Nadie puede escucharme? Sí, pero se entrecorta. Mm, lo cierto es que déjeme ver cómo, si lo puedo poner, conectarme por otro lado. Las señales por acá están un poco malas. Un momentico. A ver si puedo mejorar eso. Voy a dejar de compartir a ver si mientras mejoro la calidad. Un momentico. ¿Me pueden escuchar bien ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Me logran escuchar ahí? Sí, Sí, señor. señor. ¿Mejoró entonces? Sí, un poquito, sí. Bueno, ¿logran ver la pantalla? ¿Sí logran ver? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Bueno, entonces dice que en el caso del aprovechamiento con tecnología
moderna, la biomasa se relaciona con el aprovechamiento mediante procesos de gasificación, digestión anaeróbica, pirólisis, por nombrar algunos. Bueno, la pirólisis es, de pronto algunos la han escuchado, otros no. Es el proceso de revertir la fabricación del plástico. Me explico. Por ejemplo, se sabe que de los fósiles sacan los plásticos, ¿cierto? Entonces el proceso de pirólisis es del plástico revertirlo y sacar, en este caso, qué sé yo, gasolina, diésel. Entonces es una forma de utilizar eso es lo que llamamos residuo, el plástico, que es para que se biodegrade, se necesita mucho tiempo. Entonces mediante cierto proceso se reverse la fabricación de plástico, volverlo a su estado natural. De eso se trata la pirólisis. ¿Por qué? Porque primero, pues mejoramos la contaminación, pues no disminuimos la contaminación y volvemos a utilizar en este caso el hidrocarburo, ya sea gasolina o diésel, pues para lo que es es otra forma de contaminar, ¿no? Para que vamos a hacer, pero es más fácil recoger el CO2 que el plástico, para esperar que se degrade, que se lo pueden comer los animales y todo eso. Entonces, de eso se trata la pirólisis. Entonces, no hay ejemplo aquí con eso. De hecho, la pirólisis, hay alguien por allá en el Santander que con recursos propios ha creado una pequeña microempresa que es de revertir el proceso del plástico, volverlo a su estado de hidrocarburo y utilizarlo en la movilidad. Todavía está incipiente eso aquí en Colombia, pero muy bien por la persona que ha hecho, que no sin ninguna ayuda, simplemente con recursos propios lo está fomentando. Entonces, aquí para obtención de biocombustibles sólidos, líquidos, gaseosos, la generación de vapor industrial, autogeneración de electricidad, cogeneración de calor y electricidad en la industria de papel y de la pulpa. En este caso, pues en las cañas de azúcar, pues las empresas, los ingenios utilizan el residuo de la caña de azúcar para hacer papel. Fuentes de biomasa. Existen diversas fuentes para fines energéticos, entonces, como son los residuos, los residuales, los cultivos, lo que habíamos dicho, muchas veces también para los residuos en la agroindustria, pues se utilizan para generar vapor. En una empresa donde yo automaticé el sistema de secado de madera, utilizaban la viruta de la madera para una caldera. Entonces esa caldera pues subía la temperatura, esa agua caliente pues la pasábamos por unos serpentines. Esos serpentines estaban con unos ventiladores, entonces ese calor era el que se utilizaba para secar la madera. Entonces fíjese que ahí se están utilizando los residuos del proceso de la madera para generar calor y reutilizarlo en el secado en el proceso de la misma fábrica, o de la misma planta de procesamiento. Entonces, para mirar, fíjense que tenemos también acá lo que es la biomasa natural, que es la producida por la naturaleza. Tenemos también la biomasa seca, la biomasa residual, los cultivos energéticos y los biocombustibles. Todo eso es lo que produce la biomasa, y se puede ser de residuos agrícolas, residuos animales, residuos de la industria y residuos también de las fábricas o de las plantas de proceso, para producir los diferentes
elementos. Entonces miramos un video con respecto a la biomasa y para tener un poco más de ampliar nuestros conceptos. ¿Sabes cómo funciona la... ¿Logran ver y escuchar el video? Sí, profe. Ok. biomasa? La energía de la biomasa consiste en usar materia orgánica como fuente de energía. La biomasa puede ser natural, procedente de la naturaleza sin intervención humana, residual de actividades agrícolas o ganaderas, y podemos encontrarla en huesos de aceitunas, pajas sobrantes del trigo o restos de poda de vid. También puede proceder de cultivos energéticos. La madera es el material más utilizado, ya sean astillas, pellets o serrín. Nos sirve para generar calor y agua caliente. En la caldera se echa la biomasa, se quema y el calor resultante calienta el agua. Puedes convertir tu caldera habitual de gas por una de biomasa relativamente fácil. Para la calefacción, lo más eficiente es el suelo radiante, si no, radiadores. En ocasiones se usa para generar electricidad. Consta de un almacén, de ahí cae el material al horno y produce calor que calienta el agua que va por unos conductos. Se convierte en vapor y el vapor va a una turbina. Esta se conecta a un generador que produce electricidad. El vapor va a un condensador que lo enfría, se convierte en agua y comienza de nuevo el proceso. Sus aplicaciones son principalmente para energía térmica y también para energía eléctrica, un proceso más complejo que necesita grandes calderas. La biomasa es renovable al 100%. Reduce el uso de combustibles fósiles ayudando a reducir la huella del carbono. Genera empleo y desarrollo en áreas rurales. La reutilización de materiales significa reciclaje y eliminación de residuos. Disminuye la dependencia externa para abastecerse de combustibles. En la actualidad podemos afirmar que existe tecnología fiable y a costes competitivos. Es un fuerte competidor del gas natural y derivados del petróleo. En la década de los 70, la biomasa era un combustible tradicional. Ha sido en los últimos años cuando se ha sustituido por los combustibles fósiles. Una planta de biomasa media puede evitar 200.000 toneladas al año de CO2 que emitiría una central térmica de carbón. Las cenizas resultantes se usan como abonos y fertilizantes agrícolas. Bueno, entonces ahí vimos que ni el residuo de la biomasa pues se desperdicia. Entonces, una de las formas que en muchas partes también lo utilizan es para acelerar el proceso de desalinización, como mediante calderas en las partes costeras, creo que fue en África que lo vi. Utilizan todos los residuos que lleva el mar, lo que lleva a la costa, y toda esa madera la queman, la pasan por una caldera, calientan el agua, pues se vuelve igual el vapor, y ese vapor pues ya está el agua y ya por otro lado sale la sal. Entonces es simplemente una forma como que de ingeniársela y utilizar toda esa cantidad de residuos que en este caso los de África pues se vuelven, lo utilizan para su agua diaria. Entonces, la biomasa para producir biocombustibles. Y los biocombustibles pueden ser líquidos, sólidos o gaseosos. Se obtienen a partir de materias de origen agropecuario y agroindustrial o de desechos orgánicos. Pueden sustituir grandes volúmenes de petróleo y otros combustibles utilizados en transportes y procesos industriales. De hecho, pues la gasolina que nosotros tenemos acá en Colombia tiene, creo que es un 30% de biocombustible. No está completamente el aditivo con el que se revuelve son biocombustibles.
La otra forma de biomasa son de los para biocombustibles sólidos, que ya nos había dicho el video, nos había explicado, que se tiene de los residuos de la leña, paja, cáscara de frutos secos. Se utiliza para chimeneas, en sistemas de calefacción, plantas de cogeneración. Y ahí decía, pues, para calderas y todo eso. No vamos a ver este video. Entonces, la otra forma de la biomasa que habíamos dicho era los biocombustibles líquidos, que son utilizados en la sustitución de combustibles tradicionales que se usan en motores de combustión interna. Para este caso, el bioetanol, procedente de fermentación de productos ricos en azúcares. El biodiesel, que se obtiene del aceite. Pues en Colombia, si se han dado cuenta, por ciertas partes, sobre todo acá en la costa, hay muchos cultivos de palma de aceite que la gente cree en su imaginario que es para hacer aceite de cocina. En cierta medida, muy poquito. Gran parte es para hacer biodiesel. Todo ese aceite es para hacer biodiesel. Y de hecho, pues, cuando hablan de agroindustria y siembran, todo el mundo piensa que van a sembrar, qué sé yo, arroz, maíz y todo eso. No, lo utilizan entonces para palma de aceite y eso no genera trabajo, porque la palma de aceite es tan rentable que no necesita ni cercarlo con alambre, porque eso no se lo come nada. Eso después que crece hasta ahí llegó y eso produce, y eso cuando hay que recoger algunos 10 personas, pero el resto son extensiones grandísimas que eso no genera trabajo así realmente. Yo lo he visto varias, y eso es, sí, agroindustria, pero más para el dueño del capital, no para el campesino normalito. Pero en cambio al que es el medio ambiente, pues sí le hace un gran favor porque genera biocombustible. Entonces veamos un video con respecto a eso. Para iniciar el proceso necesitamos obtener la materia prima, aceites vegetales, grasas animales y residuos o desechos industriales alimenticios. 1. El aceite pasa por un filtro para eliminar los residuos e impurezas de la materia prima. 2. El aceite entra al precalentador para alcanzar una temperatura de 60 a 65 grados centígrados. 3. En un reactor individual se mezcla el metanol y la sosa o potasa para de esta manera obtener el metóxido y pasar al reactor. 3.1. El aceite entra al reactor para ser mezclado con el metóxido. 4. Se obtiene el biodiesel y la glicerina. Evaporamos metanol en exceso. 5. Separamos la glicerina y al mismo tiempo recuperamos el metanol a una temperatura de entre 70 y 75 grados centígrados. 6. El biodiesel entra a un proceso de refinamiento, generando un biodiesel puro y limpio sin utilizar agua. Porque en Solven. Entonces, a grosso modo, es una forma de generar, así es que se genera el biodiesel, y es bastante rentable, si no existieran plantas por todo Colombia. Entonces ya pasamos de los combustibles sólidos, los combustibles líquidos. Ahora pasamos a otro que cualquiera lo puede implementar en una pequeña granja, y son de los combustibles gaseosos. Por lo general lo que se genera es metanol. Dice que el proceso tiene el objetivo es obtener biogás por digestión anaeróbica, o sea, sin aire, con presencia de microorganismos que alteran la biomasa, residuos de alimentos y cultivos de excrementos de caballos, cerdos, vacas. Entonces, en muchas partes, pues, es relativamente sencillo hacer un biodigestor, se llama, y con lo que se obtiene etanol para diferentes procesos. Miremos un video para que nos instruya más.
Las fincas producen un valioso recurso que muchos ignoran. Es una poderosa fuente de energía que puede ser transformada en calor o electricidad. Estamos hablando de los residuos de materia orgánica. Así es, tanto los excrementos animales como los restos vegetales son materia prima para la formación de gas metano y abono orgánico conocido como biol. El metano es un gas inflamable, producido por la descomposición anaeróbica de la materia orgánica. Es posible producirlo de manera artesanal con la ayuda de un biodigestor. El biodigestor es un contenedor herméticamente sellado, el cual consta de un plástico tubular, una tubería de entrada para la materia orgánica, una tubería de salida para los lixiviados y un acople para conducir el gas hasta el punto de uso. Esto es todo lo que necesita para construir su biodigestor tubular. Ahora veamos cómo funciona. Primero debe reunir materia orgánica. Puede obtenerla del estiércol animal o de residuos vegetales. Puede combinar el estiércol de distintos animales y mezclarlos con residuos vegetales. Por cada kilogramo de estiércol debe añadir 3 litros de agua. Para ello se recomienda construir una pequeña pileta o adquirir un tanque donde pueda mezclar fácilmente la materia orgánica. Es importante reducir al máximo el material con el fin de facilitar su descomposición. Cuando se utiliza material vegetal, se recomienda picarla en partes menores a 4 centímetros. Luego de mezclar, dejamos ingresar la materia orgánica al interior del biodigestor a través del tubo de alimentación. La cantidad de materia orgánica que debemos utilizar, así como el tamaño del biodigestor, se determinan de acuerdo a la disponibilidad de estiércol de su finca. Si desea saber cómo hacer los cálculos, solicite de manera gratuita nuestra cartilla sobre biodigestor tubular, escribiéndonos al correo o por WhatsApp. Una vez dentro, la materia orgánica empieza a descomponerse y a liberar metano. Este proceso tarda entre 20 y 90 días dependiendo de la temperatura y la composición de la materia orgánica. Todo el gas metano quedará atrapado en la parte superior del biodigestor, lo que provocará que el plástico se infle hasta quedar tensionado como un globo. Cuando esto suceda, es señal de que podemos utilizar el gas. Es de suma importancia construir una válvula de alivio de presión. Esta se puede hacer de forma artesanal utilizando una T y una botella de agua. Esto permite liberar el exceso de gas de forma segura en forma de burbujas. El biodigestor debe llenarse de manera periódica, lo que con el tiempo provocará el desbordamiento del lixiviado a través de la tubería de salida. La buena noticia es que este lixiviado ya viene transformado en un poderoso abono orgánico conocido como biol, el cual es rico en macronutrientes y mejora la actividad biológica del suelo. Una vez lograda la presión correcta, podemos dar paso al gas a través de nuestra tubería abriendo nuestra válvula. Es importante que nuestra línea de gas cuente con un filtro para el ácido sulfídrico, el cual es un gas altamente corrosivo. Podemos construir este filtro de manera fácil y efectiva utilizando el siguiente acople y rellenándolo con viruta de hierro o esponjilla de metal. Ahora solo nos queda conducir la línea de gas hasta el punto de uso. Todos los materiales que necesita para la construcción de su biodigestor los puede encontrar aquí en Distriladam. Recibirá asesoría gratuita y... Bueno, entonces ahí tenemos una forma relativamente sencilla que en las granjas pueden utilizar los materiales de residuo, entre comillas, para tanto la generación de energía como para abonos. Fíjense que lo que sale de ahí es rico en nitrógeno, potasio y la P, que es nitrógeno es la N, la K es potasio y la P. Nada.
Bueno, la buscan. Ya salimos de lo que es la biomasa, ¿cierto? De la cual generábamos los tres formas de combustible, sólido, líquido y gaseoso, y pasamos a algo que se llama la generación de hidrógeno, en este caso del hidrógeno verde, que también está muy de moda, ¿no? Es una forma de ir desplazando los hidrocarburos para la generación de energía. Entonces el hidrógeno es un elemento químico muy ligero, pero muy predominante pues en la Tierra y en el universo. Sin embargo, no se encuentra disponible en un yacimiento natural, se encuentra combinado con otros elementos formando moléculas complejas. En el agua pues lo tenemos siempre, y también en los hidrocarburos. Entonces, para utilizar el hidrógeno se requiere producirlo, y una vez ya que se obtiene, se puede aprovechar para generar la energía y también se puede almacenar. De hecho, también el hidrógeno es bastante volátil. Entonces, para producir hidrógeno es necesario utilizar otras fuentes de energía. Según su proceso de obtención, el hidrógeno se clasifica según los colores, y en este caso está negro, gris, marrón, azul y verde. Cada color está asociado con la cantidad de dióxido de carbono que se libera durante el proceso de su producción. Entonces ya se darán cuenta de que el negro cuánto generará. El hidrógeno negro o marrón, dentro de las clases, claro está, se obtiene a partir de la gasificación del carbono. Libera dióxido de carbono, no es muy usado actualmente, sin embargo, la Agencia Internacional de Energía indica que el 2% del consumo de carbón mundial se destina a estos procesos. También tenemos el hidrógeno gris, se obtiene a partir del gas natural o metano, CH4, que genera emisiones de CO2 también. El sistema de mayor uso actualmente, alrededor del 75% de la producción de hidrógeno anual proviene del metano. Tenemos también el hidrógeno azul, igual que el anterior, pero con la característica de que el CO2 residual se reutiliza. Es como si tuviéramos un proceso de cogeneración. Y por último tenemos el hidrógeno verde, que se obtiene a partir de la electrólisis del agua utilizando electricidad proveniente de fuentes renovables. La más utilizada para este caso es la energía solar. Entonces hablemos ahora de lo que realmente pues es un boom. De hecho, el gobierno había hablado hace muchos días de lo que es el hidrógeno verde. Entonces, actualmente el hidrógeno se produce principalmente a partir de fuentes fósiles como el gas natural, emitiendo grandes cantidades de CO2. Aunque su producción y consumo es aún un mercado incipiente. El hidrógeno verde es considerado la alternativa más viable al hidrógeno negro o gris. Pero es la que más se está utilizando en la actualidad. Entonces, para ello se utilizan métodos sencillos que separan el hidrógeno del oxígeno pues con el agua, mediante lo que es la electrólisis. Este proceso consiste en descomponer la molécula de agua utilizando energía eléctrica. Al utilizar electricidad proveniente de fuentes renovables se obtiene el hidrógeno, o también llamado hidrógeno renovable. Entonces, vamos a mirar entonces cuál es el principio de la electrólisis. Eso por lo general siempre nos lo enseñan en los experimentos de química, o creo que es química, en los colegios. De pronto ya se nos ha olvidado. Entonces miremos algo para que nos muestre cómo es nuestro hidrógeno verde. Electrólisis. Para poder hablar de electrólisis, primero debemos de saber qué es la electroquímica. Y esta es la rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. Existen reacciones químicas las cuales se llevan a cabo de forma espontánea, es decir, que no se necesita agregar energía para que se lleve a cabo la reacción, donde ocurre una pérdida y ganancia de electrones. Estas reacciones se conocen como reacciones redox.
óxido-reducción, donde aquí el flujo de electrones se convierte en electricidad y esta a su vez se puede aprovechar para diferentes cosas. Pero también existen reacciones químicas que no son espontáneas y por lo tanto se debe de aplicar cierto tipo de energía para que se puedan llevar a cabo. Cuando ocurre esto estamos hablando de electrólisis. En la electrólisis se utiliza energía eléctrica para inducir una reacción química no espontánea. En la electrólisis generalmente se separan elementos de un compuesto químico. Por ejemplo, si quisiéramos separar los elementos que conforman al agua, que son hidrógeno y oxígeno, tendríamos que aplicar energía eléctrica para poder hacerlo. Entonces la forma de hacerlo será por medio de una batería, la cual nos dará energía eléctrica, y además de agregar dos electrodos. El ánodo, que irá del lado positivo de la batería, y el cátodo, que va del lado negativo. El flujo de electrones irá del ánodo hacia el cátodo, por lo tanto, del lado del ánodo estaría jalando los electrones. Entonces, de este lado hay una pérdida de electrones. Lo que estaría ocurriendo es una oxidación, atrayendo la parte negativa del agua, que es el oxígeno, y formando iones de esto para finalmente crear oxígeno gaseoso y iones de hidrógeno. Mientras que del lado del cátodo estarán saliendo los electrones que perdió el oxígeno, por lo que de este lado se verán atraídas las cargas positivas del agua, que son los iones de hidrógeno que previamente se formaron. Como aquí hay una ganancia de electrones, entonces del lado del cátodo habrá una reducción, y al tener iones de hidrógeno más los electrones se formará hidrógeno gaseoso. Con este proceso de la electrólisis estaríamos descomponiendo el agua en sus elementos que son hidrógeno y oxígeno. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Bueno, entonces ahí nos vieron cómo es que le decimos al agua, vea, deme el oxígeno, démelo de este lado, el hidrógeno échemelo por acá, y ahí se descompone el agua. Pues de hecho faltó decir que existe una membrana que separa esos dos para poder obtener de un lado el oxígeno y de otro lado el hidrógeno. Con base en lo anterior, mira, vamos a mirar dos videos, que es, por ejemplo, las células de combustible para autos y lo que se viene, o lo que en los países desarrollados están utilizando, que se llama la célula de combustible para hogares. Entonces miremos cómo se utiliza, o qué es una célula de combustible, cuando, como ahora está, no sé si en Colombia habrá, ya hay, pues no sé, autos con hidrógeno, y en ciertos países están utilizando el hidrógeno para los hogares. En California, donde se fomentan las tecnologías ecológicas, echamos un vistazo a la célula de combustible. La idea de usar el hidrógeno como fuente de energía en el auto no es nueva. Volkswagen investiga los motores de hidrógeno desde hace 10 años. Ahora presentó el Passat HiMotion como prototipo próximo a la serie, y Audi el A7 h-tron, que también puede salir a la venta próximamente. Comencemos con el Passat HiMotion. Andar en este auto de hidrógeno distiende, es silencioso y powerful, como se dice aquí en Estados Unidos. Aceleración del Passat de hidrógeno de 0 a 100 km/h en 10 segundos. Con el módulo de construcción transversal, Volkswagen creó una plataforma con la que esta tracción puede usarse también en otros modelos del grupo, por ejemplo el Golf. El HiMotion anda como un auto eléctrico con corriente. Los componentes de la tracción se hallan todos en el compartimento del motor. El
corazón es la célula de combustible que genera corriente para el motor. Para eso necesita hidrógeno y oxígeno. La reacción química genera electricidad y agua. El hidrógeno es, por lo tanto, el portador de la energía para el motor. Muchos automovilistas creen todavía que un auto de hidrógeno es peligroso, pero no hay de qué preocuparse. Los tanques modernos son de fibra de carbono, que se utiliza también en la Fórmula 1 y es muy resistente. En comparación con un tanque de gasolina, generalmente de chapa, es mucho más seguro. Los tanques de hidrógeno se hallan debajo de los asientos traseros y el maletero. Una batería de alto voltaje almacena además corriente. Al arrancar y acelerar, funcionan conjuntamente la batería y la célula de combustible. El motor de corriente alterna del High Motion es el normal de todos los autos eléctricos de Volkswagen. Audi instaló la célula de combustible en un A7. La H de H-Tron remite al elemento hidrógeno. El A7 H-Tron no se diferencia del modelo de serie normal. La célula de combustible se halla como en el Passat en el compartimento del motor. Como por el sistema de escape sale solo agua, este es de plástico, lo que ahorra peso. La célula de combustible del Audi A7 es idéntica a la del Passat, pero la batería es más grande y la potencia combinada mayor, 170 kilovatios, unos 220 caballos. Las prestaciones del A7H Tron convencen. Aceleración en 7,9 segundos de 0 a 100. Velocidad máxima 180 kilómetros por hora. Podría pensarse que como este Audi A7 tiene tanta técnica, no hay lugar para el 4, pero no es así. También este Audi viene con tracción completa. El motor eléctrico en el eje delantero es abastecido con energía por la célula de combustible. Un segundo motor en el eje trasero es movido por la batería. La tracción completa no necesita así de transmisión mecánica de fuerza entre los dos ejes. A diferencia del Passat, la batería del Audi A7 puede recargarse con un cable. La ventaja puede andarse unos 50 kilómetros solo en modo eléctrico y ahorrarse así combustible, es decir, hidrógeno. En lugar de un cuenta-revoluciones, el H-Tron tiene un power meter que informa al conductor sobre las prestaciones, el nivel de hidrógeno en el tanque y el de carga de la batería. Los gráficos en la pantalla central visualizan el circuito de energía. Bien, uno puede preguntarse qué argumentos hay para comprar un auto de hidrógeno. Muy fácil, un auto de hidrógeno tiene una autonomía relativamente grande y puede recargarse rápidamente, en unos 3 minutos. La recarga de una batería lleva de 2 a 3 horas. Mi conclusión, todo ser humano tiene sueños. Yo tengo la esperanza de que dentro de 10 a 15 años un auto como este sea más barato que uno de gasolina. Por lo menos sería deseable. Los precios aún no se conocen. Materias primas como el platino en la célula de combustible y el reducido número de unidades producidas hacen suponer que los autos costarán al principio aproximadamente lo mismo que los autos eléctricos e híbridos. Un problema en Alemania son las pocas estaciones de hidrógeno existentes actualmente. Solo hay 16. Hasta el 2023 serán unas 400. Pero para poder cargar hidrógeno en todo el país, se necesitarían unas 1000.
Entonces se han podido dar cuenta qué tan atrasados estamos nosotros cuando dice 2023 serán. Estamos en el 2026. O sea, ese video tiene más de 3 años. Y mire cómo van ellos ya avanzados. Miremos entonces ahora cómo se utilizan las células de combustible en los hogares. Esta estación de carga de hidrógeno es parte de la estrategia de Japón para combatir el cambio climático. Toyota está ayudando a desarrollar la red de servicio de hidrógeno en Tokio para abastecer su serie Mirai, los primeros autos producidos propulsados con hidrógeno. Cuando se piensa en los combustibles para los automóviles del futuro, el hidrógeno ofrece una alternativa realmente limpia. Su rol será fundamental. Japón planea usar los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año para demostrar que la tecnología puede ayudar a combatir el cambio climático. Panasonic, por ejemplo, está instalando pilas de combustible para suministrar con electricidad a la Villa Olímpica. Las células de combustible para el hogar producen tanto calor como electricidad. Por tanto, esta tecnología reduce las emisiones de CO2 y permite ahorrar dinero. La de la Villa Olímpica será la primera red de hidrógeno que abastecerá la red energética nipona. Desde hace años, el gobierno invierte miles de millones en esta tecnología. Los automóviles, las estaciones de carga y los generadores para las viviendas son parte de un impulso nacional para alcanzar los objetivos climáticos con la energía del hidrógeno. Japón depende de la importación de energía. Por eso, de cara a nuestro futuro, la energía a base de hidrógeno es sumamente importante. Japón apuesta por el hidrógeno como la energía del futuro. Bueno, entonces ahí se nos amplía un poco el panorama y nos dice que estamos, antes de ir pensando en la extracción de los fósiles por otros medios que son bastante contaminantes, como el fracking y todo eso, debemos apostar por las nuevas tecnologías que son amigables con el medio ambiente. Entonces, ya que miramos todo lo que es la energía renovable, hay ciertas clases de energía renovables que también contaminan, hay que decirlo. Entonces, impactos ambientales de las fuentes de generación de energía, en este caso entonces, cuando se habla del medio ambiente, normalmente se hace referencia a todas las interacciones existentes entre los seres vivos, los ecosistemas y los ecosistemas del planeta, los recursos nacionales disponibles, los seres humanos y los comportamientos sociales de la humanidad. Es importante resaltar que toda acción humana genera un efecto sobre el medio ambiente. Estos efectos pueden ser considerados positivos o negativos dependiendo de las acciones que contribuyen a la mejora de la calidad en el medio ambiente o si por el contrario generan un deterioro del mismo. El impacto ambiental define cómo el efecto sobre el equilibrio del medio ambiente de una o varias acciones realizadas, cómo es el efecto por el hombre. Entonces, las actividades más comunes de los sectores económicos en nuestra sociedad y que permiten mantener un nivel de calidad de vida para los habitantes del planeta son la producción de bienes y servicios, extracción de materias primas, transporte, generación de electricidad, construcción de vías, construcción de viviendas, por nombrar algunas. Todo genera contaminación. Entonces, estas actividades generan impactos considerables en el medio ambiente, de tal forma que se han roto el equilibrio ambiental y los efectos sobre los ecosistemas y la salud de las personas. No es el más amigable pues es bastante adverso. Debido a lo anterior, muchos gobiernos y organizaciones han trabajado en desarrollar normativas y herramientas que permitan el desarrollo y operación de actividades sin afectar o logrando un mínimo de afectación al medio ambiente. En el caso de Colombia, actualmente el país cuenta con un marco político y normativo que tiene como objeto principal reducir los impactos ambientales de las actividades económicas y productivas que soportan el desarrollo económico del país. Entonces, para complementar y reforzar el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes,
En el año 2018, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, promulgó la política de crecimiento verde en el documento COMPES 3934, donde se establecen 5 ejes estratégicos Entonces, la clasificación de los impactos ambientales se establece de acuerdo al medio determinado por los efectos producidos en gran parte por las actividades económicas y productivas de la sociedad. La cantidad y el tipo de impactos ambientales dependen directamente de las actividades que desarrolla la empresa para producir los bienes y servicios. Es decir, la exploración de petróleo tendrá un impacto diferente en cantidad y afectación a los provocados por una empresa que se dedica al lavado de automóviles. Para identificar los impactos ambientales se debe tener en cuenta que en la relación entre los seres humanos y la naturaleza existen los medios o factores ambientales en los que pueden existir afectación. Entonces tenemos los impactos ambientales de las fuentes de generación de energía. Los impactos en este caso en el medio ambiente pueden ser abióticos, o sea, elementos de un ecosistema que no tienen vida, pero son necesarios para su equilibrio y su subsistencia. Algunos de ellos son el agua, el aire, el viento, minerales del suelo, luz y calor. También está el medio biótico. A esta categoría pertenecen todos los seres vivos que hacen parte del ecosistema, incluido el ser humano. Algunos de ellos son los microorganismos, las plantas y los animales. También está el medio socioeconómico, lo constituyen las condiciones sociales, culturales, históricas y económicas de una comunidad. Entonces, la extracción de las principales fuentes de energía y el proceso de generación de electricidad son actividades que más generan impacto ambiental y por tanto existen normativas específicas para disminuir los efectos generados sobre el medio ambiente. Entonces, los impactos ambientales más significativos de las fuentes de generación de energía eléctrica dependiendo de la tecnología son, en este caso, para las termoeléctricas, el incremento de concentración de gases contaminantes en la atmósfera debido a que en el proceso de generación se producen óxidos de azufre y óxido de nitrógeno para el caso del carbón. También el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero, en especial el dióxido de carbono. La alteración del hábitat natural del recurso hidrobiológico por el uso de los cuerpos de agua como medio de refrigeración en los procesos de generación al alterar la temperatura del agua. Contaminación química del agua por el vertimiento de aguas residuales industriales, en este caso aceite, pues contaminada con aceite, grasa, metales, sales, resultante de los procesos de tratamiento de agua para calderas, lavado y mantenimiento de los equipos. También hay afectación en la vegetación debido al material particulado asociado a la operación y aumento de la temperatura en los alrededores. De hecho, en Cartagena hay una puesto Atunes de Colombia, en la zona de Mamonal, vierte el agua caliente, no sé, en esa época la vertía a la bahía, y gran parte de los alrededores de Atunes de Colombia no tenía vegetación porque el agua caliente cambió el ecosistema manglar que tenía por ahí. Entonces, por ejemplo, los impactos que generan las hidroeléctricas. Para este caso es el aumento de la concentración, también aumento de la concentración de material particulado debido a ¿qué? A la preparación y adecuación del terreno. Aumento de la concentración de gases debido al uso de la maquinaria pesada. Alteración de paisajes debido a la infraestructura como la represa, cuartos de máquina, edificios para mantenimiento, también oficinas. Alteración de los cuerpos de agua debido al movimiento de tierra y desvío de los cauces. Alteración en el ecosistema de las aves debido a las torres de transmisión de la electricidad. Alteración del ecosistema de la fauna piscícola al crear competencia entre las especies
que prosperen en el embalse y las que son propias del afluente. De hecho, yo no sé si yo les expliqué, les comenté, acá en Lorica el Boca Chico se perdió durante mucho tiempo porque al crear la hidroeléctrica de Urrá, el hábitat donde el Boca Chico salía de la ciénaga grande de Lorica, y eso le llamaban suba, entonces se iba río arriba, tenía que desovar más arriba de donde hicieron la represa, y como hicieron la represa ya no encontró donde desovar y se desapareció. Entonces la CAR, en este caso se llama la CBS, Corporación de los Valles del Sinu y San Jorge, es la que siembra peces, siembra el Boca Chico y los mete a la ciénaga para que ya crezca, y cuando están en su etapa de reproducción pues salen, aunque la naturaleza es tan bonita que ella busca su forma de no desaparecer. Parece que ya otra vez están desovando, encontraron que algún afluente del río por allá arriba, se meten por ahí y empiezan a desovar, pero de la única forma de que pudieran poblar nuevamente la ciénaga grande de Lorica fue que volvieran a sembrar peces. ¿Por qué? Porque la hidroeléctrica de Urrá cambió todo el ecosistema de la cuenca del río Sinú aguas abajo. Entonces, chicos, solo faltan 5 minutos. Estos son uno de los pocos impactos ambientales que tiene generar ciertas clases de energía con el medio ambiente. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, para dejar esos 5 minutos para esas preguntas. Profe, y también pues yo por ahí estoy viendo un videito de lo que son los elementos que se utilizan para hacer los paneles solares, y también generan como un tipo de... Para allá vamos. En la próxima clase vamos a ver que los paneles solares también contaminan. La energía eólica también contamina. Noruega tiene un problema grandísimo, que es el mayor productor de energía eólica, casualmente con las aspas. Otra pregunta. Bueno, chicos, entonces gracias por asistir, que sigan teniendo un feliz término de semana. Me disculpan un poco la resopladera, pero tengo gripa. Entonces nos vemos el martes. Yo profe, que descanse, feliz fin de semana a todos. Listo, fin de semana bueno para todos, que les vaya bien, que Dios los bendiga.